Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Hoy, en la mañana del 12 de noviembre del 2023, continuamos hablando de los sucesos de la semana, que no son pocos, y siempre, lamentablemente, tengo que encabezarlos, tengo que arrancar esta descripción de las noticias por el presidente Gustavo Petro, quien cada día lo ve uno más perdido. Él definitivamente no gobierna. Todo lo que dice, expresa, se convierte en una fuente de comentarios y de sinsabor en los ciudadanos colombianos. Después de las elecciones del 29 de octubre, el presidente, que inicialmente había aceptado la derrota del pacto histórico, después, con el transcurrir de los días, resolvió decir que él había también sido victorioso en muchas regiones del país y por eso optó por invitar a gobernadores y alcaldes elegidos a una reunión en Palacio. Muchos de los que asistieron dicen que no son del pacto histórico, ni que fueron elegidos por él. Pero aquí lo que hay es una muestra absolutamente clara que no pueden olvidar los ciudadanos colombianos, y es que el presidente pretende es dividir a los ciudadanos de Colombia. ¿Por qué la reunión no se hace con todos? ¿Por qué empieza a segmentar entre los que posiblemente lo apoyan y los que no lo apoyan? Así, sin duda alguna, nos va a llevar a una división del país. Y eso será nefasto para Colombia. Nosotros, los colombianos, no podemos caer en el juego del presidente Gustavo Petro y del pacto histórico. Somos superiores en número, somos empresarios que realmente creamos y creemos en el trabajo digno, que generamos empleo, y si no, que venga aquí cualquiera y me diga si el presidente Gustavo Petro en su vida ha generado un solo empleo o los que lo acompañan, con excepciones obviamente que las hay, que han sido generadores de empleo, pero no es más el país que lucha, que persiste, que busca una mejor vida para la familia y para los demás trabajadores, haciendo lo que es la construcción de país en debida forma, que son los soportes de la democracia, la libertad de empresa, la libertad de movimiento, la libertad para elegir y ser elegido, la propiedad privada, la libertad religiosa, la libertad en los términos más amplios. Y llega esta hasta donde se tropieza el derecho del otro. Por ello, en Colombia hemos creído en la democracia, pero esa democracia no puede ser manejada ni manipulada por quienes, aquellos que lo único que pretenden es acabar con la democracia. No entienden que están siendo derrotados, no aceptan la derrota y siguen y siguen y siguen buscando alternativas. No creen en el Congreso, no creen en las elecciones y siguen con sus ministros tirando y tirando proyectos de ley, como el que se nos vino ahora con el tema del impuesto predial, que empiezan a reculiar diciendo que las grandes ciudades como Antioquia, como Medellín y Bogotá no caen en eso porque ya tienen muy liberado el impuesto. Pero ese es el principio para ser confiscatorio, porque si no hay empleo y obviamente no hay ingreso, ¿cómo las familias colombianas podrán pagar esos prediales? Es la forma, señores, de que el Estado confisque los bienes de los ciudadanos y empiece a darse la pérdida de la propiedad privada de una manera figurada, de una manera con una apariencia de legalidad, que no es sino un abuso del gobernante de turno.
Hay unas normas específicas de cómo se fijan los prediales en Colombia y son los consejos municipales los que además determinan esos porcentajes de crecimiento. Y entonces, si no ven que no lo pueden hacer por la ley, lo tirarán por decreto, que son inconstitucionales, que más tarde se caerán como se le está cayendo todo en las garras, en sus propias manos al presidente. Que el hecho de haber ganado o participado activamente en las elecciones del 29 no será el fin para el gobierno de Gustavo Petro ni para el pacto histórico. Ellos mantienen su objetivo, el objetivo del Foro de Sao Paulo, el objetivo comunista, el objetivo de apoderarse del país como ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, como ocurrió en su momento en Bolivia, como se trató de imponer en Ecuador. Espero que no lo logren porque somos más los que luchamos por la defensa de la democracia que aquellos que quieren acabarla. Pero aquellos gobernantes, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de juntas de acción comunal deberán ser vigilantes de la democracia. No coman cuento, no se dejen engañar. La democracia hay que perdurarla en el tiempo y tendremos que ganar con más fuerza y con más contundencia las elecciones para Congreso de la República y Presidencia. Este pequeño bache que hemos tenido con el gobierno del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro debe terminar rapidito, esperando que podamos entonces ver que también nos equivocamos y dejamos que prosperara un grupo como estos que hoy gobiernan a Colombia. En buena hora fue liberado el papá de Lucho Díaz, el señor Luis, pero fue maltratado como se ven en algunas tomas. Lo dejaron caer de una moto, lo montaron maltratándolo a caballo. Se podrían también buscar que aquellos que hacen parte de esos grupos sean secuestrados para financiarse también el Estado, y eso no está bien. Entonces me parece a mí sorprendente que llegue el ministro del Interior a decir que hay que buscar mecanismos para sostener al ELN. Por Dios bendito, señores, ellos tienen dinero acumulado hace mucho rato, sus arcas están llenas, no hacen nada, no gastan mucho, la guardan para ciertas cosas, pero no les falta dinero. Y por eso también el presidente Gustavo Petro dice que de pronto se entusiasmaron mucho con el cese al fuego y no estaban preparados para esos temas. Qué terrible que sean ellos mismos los que digan eso después de que el mismo ELN o las disidencias de Iván Mordisco dice que no continuará por ahora con los diálogos y que llamará a su gente a conversar. Esto no está bien. El secuestro está creciendo en un porcentaje muy alto, más del 88% en estos inicios del año ha iniciado el secuestro, inclusive en Antioquia, solo Antioquia el 88%. Y dicen algunos, disculpándose, que eso es lo más triste del paseo, que son secuestros distintos, que son secuestros que duran poco tiempo, pero es que me da mucha pena dejar a un lado al secretario de Seguridad de Antioquia, porque el secuestro es un secuestro, no es un secuestro express diferente al secuestro clásico de varios días. El secuestro es el impedimento que se le da al ciudadano para movilizarse libremente. Lo retiran de su vida normal y lo guardan por mucho o por poco. Eso es un secuestro. Y 183 secuestros se han presentado en Colombia entre enero y este mes de noviembre, 12 de noviembre. De manera que las cosas se están complicando nuevamente. Volvemos a las épocas anteriores al 2002, donde la movilidad en Colombia era un riesgo tremendo. Lamentablemente, 20 años después,
repetimos la historia de una manera similar, apabullados por el miedo, por la violencia y por los bandidos que afectan la vida cotidiana. Después de renunciar el 30 de septiembre del año en curso, un mes antes de las elecciones, pretende hacer parte del empalme con el alcalde. En buena hora, el alcalde Federico Gutiérrez dijo, no hace parte de ningún empalme porque no es funcionario público de nada. No hay por qué recibirlo. Un hombre que destrozó la ciudad, que acabó con Medellín y que hoy, como lo veremos más adelante, están dándose los primeros pasos que lo llevarán seguramente a la cárcel, a muchos de los que hacen parte de su equipo durante todo este tiempo. Uno gobierna mal y las consecuencias se ven después, cuando ya no tienen el poder, cuando pueden ser investigados y puede llegarse a los despachos y buscar la historia real como ocurrió. Y eso está ocurriendo ahora. Y es así entonces como la Fiscalía imputará a 7 funcionarios de la alcaldía del señor Quintero Calle y también como a otros 6 contratistas por hechos ocurridos que llevaron a la pérdida de por lo menos 67.500 millones de pesos de las arcas públicas. Se investigan los contratos firmados para mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, apoyo logístico para eventos recreativos, mantenimiento del Parque de las Aguas y atención del programa Buen Comienzo. Todos ellos por la firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e intereses indebidos. 6 contratos que se están revisando y que llevará a la imputación formal de cargos contra estos funcionarios y 6 contratistas más. Esperamos que con la venida del fiscal no se quede en mero aviso esto que es tan grave y que a ojos vistas se vio que ocurrió en Medellín. Lo único que yo lamento es que la revocatoria no se hizo por culpa del CNE y no hubieran pasado tantas cosas que ocurrieron en estos últimos 3 años. Sabia Salud se hunde, dejando en vilo a 1.6 millones de afiliados, porque la gobernación de Antioquia dijo que no la capitalizará, ya que no tiene las garantías suficientes para que esos recursos se usen de forma adecuada. Esto debido a la intervención de la Supersalud Nacional. Miren pues, no se puede arreglar un problema porque esa plática iría realmente a una eventual liquidación y aquí lo que se trata es de salvar la vida de 1.6 millones de antioqueños que hacen parte de Sabia Salud. Entonces no se puede malversar el dinero. Yo creo que la decisión del gobernador es razonable, habrá que entenderla y hay que buscar que se levante, eso sí, la intervención y en ese momento sí se pueda intervenir, aportar el dinero mencionado y busquemos salvar a Sabia Salud. Continúa la acción del Consejo del Estado anulando elecciones de personajes colombianos. Fue así como ya desde hace más de un año se inició la pérdida de esa investidura para los senadores Roy Barreras, César Pachón y esta semana Alexander López Maya, 3 ciudadanos que eran baluartes para el pacto histórico. Más la renuncia al Congreso de Gustavo Bolívar hace que se quede sin los grandes adalides que le lideren proyectos allí en el Congreso. Se va quedando solo, se va quedando solo. Por último, quiero decirles que dentro de las grandes cosas, como lo mencioné ahora, que no le dejan un solo decreto vivo al señor presidente de la República, la Corte Constitucional tumbó el cobro en el recibo de luz para atender La Guajira, una sobretasa que estaba fijada en 1.000 pesos para los estratos 4, 5 y 6 y se mantendría por 6 meses. Además, le endosaba un aporte de 5.000 pesos a los estratos comerciales e industriales. Se tumbó, se cayó, de manera que siguen cayéndose no solamente los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, sino que sus decretos siguen siendo
de muy corta vida jurídica porque no cumplen con la Constitución y la ley. Un cordial saludo.